¿Cómo están mis amados hermanos, mis amados amigos? Yo soy el pastor Benigno y estoy aquí una vez más para compartirles la palabra del Señor. En esta oportunidad voy a estar disertando el tema acerca de la familia, un tema acerca de la familia, reconstruyendo el matrimonio por gracia de Dios, basado en la historia de David y Betsabé. Para comenzar, quiero contarles una experiencia. Yo estaba muy joven y estaba en una directiva de jóvenes. Yo era el tesorero, otro hermano era el presidente. Y resulta que el presidente cayó en pecado de fornicación. A mí me dolió mucho que ese hermano líder, él muy carismático, por cierto, haya caído en ese pecado. Y para solucionarlo se tuvo que casar y hasta ahora está casado con él. Pero el tratamiento que le dieron al joven, al líder era muy, muy cruento. Le hicieron salir públicamente, avergonzarlo a los dos con su actual esposa, lo sometieron a una vergüenza pública en la iglesia. Y hasta ahora él piensa que ese pecado, aunque ya lo solucionó casándose y tienen una vida hasta hoy muy fructífera, pero esa experiencia les ha tocado vivir como un trauma y constantemente ellos tienen malos recuerdos, se sienten que han cometido una cosa atroz, justamente porque los ancianos, los líderes mayores, no tuvieron la oportunidad de tratarlo con gracia. En esta noche yo quiero hablar de esa gracia que recibió David y Betsabé. La historia de David y Betsabé vamos a tocarlo en esta oportunidad. Para esto yo quiero compartir mi pantalla para ser más ilustrativo con ustedes. Estamos inmersos en este centro de desarrollo cristiano y dijo Dios en su ministerio a los matrimonios caminando juntos por siempre. En esta ocasión vamos a tratar, vuelvo a repetir, el tema reconstruyendo el matrimonio por gracia de Dios, basado, repito, en la historia de David y Betsabé. Y rápidamente les voy a presentar el bosquejo en 5 puntos. Vamos a dar una breve introducción. Luego vamos a hacer un resumen biográfico del rey David antes de ser rey, luego cuando fue rey. Y en segundo lugar, vamos a hablar del pecado
de David con Betsabé, y para eso vamos a dar lectura a 2 Samuel 11. En tercer lugar, la gracia de Dios en la vida de David y Betsabé. Y allí tengo 3 puntitos. Vamos a explicar qué es la gracia de Dios. Luego vamos a disertar la manifestación de la gracia de Dios en la vida de David y los condicionantes para recibir la gracia de Dios. Y finalizaremos con una serie de conclusiones, una serie de aprendizajes y lecciones para la vida práctica de nuestro matrimonio. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. La historia de David y Betsabé es un clásico de la historia bíblica. ¿Quién no conoce esta narrativa bíblica? Vamos a visualizarlo resaltando la gracia de Dios en la vida de esta pareja. El título ya lo conocen: Reconstruyendo el matrimonio por gracia. Estamos usando el término reconstruyendo intencionalmente para manifestar que dicha palabra nos indica que hay algo que está arruinado, derribado, devastado, destruido, y se va a iniciar una nueva construcción. Y eso es lo que vemos, según nuestro entendimiento bíblico, en la vida de esta pareja. Aplicándolo al matrimonio es la respuesta bíblica a las preguntas: ¿puedo reiniciar a reconstruir mi matrimonio? ¿Dios podrá perdonarme a pesar que le he ofendido con mis pecados? ¿En qué consiste la gracia de Dios? Etcétera. Y enseguida vamos a entrar al primer punto: el resumen biográfico de la vida del rey David, su vida antes de ser rey. Él fue un sencillo pastor de ovejas, el menor de 7 hermanos. Fue ungido por Dios para ser rey. La Biblia lo describe como un muchacho rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y es más, era, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Este muchacho se enlistó en el ejército de Saúl de manera muy accidental. Viéndolo desde la soberanía de Dios, no hay accidentes en la vida de todas las personas delante de Dios. Eso fue humanamente, lo vemos en la Biblia, que fue accidental. Lo accidental es que se presentó porque vio la amenaza de un filisteo gigante llamado Goliat, a quien David se indignó cuando él retaba al ejército del Dios viviente, al pueblo de Israel. Y así él se ofreció y finalmente él lo venció con una simple honda frente a la armadura inmensa que tenía este gigante guerrero filisteo. Para el pueblo de Dios esa experiencia fue de mucha bendición, la victoria, porque fue la liberación de la amenaza del pueblo filisteo. Para David en particular, este acontecimiento marcó un hito en su vida. Porque del anonimato, que era un muchachito bien parecido,
de pronto con esta acción de derrotar al filisteo, su fama creció, sobre todo entre el grupo de las damiselas de Israel, las mujeres. Dice 1 Samuel 18:6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl era el rey y un advenedizo jovencito se ganó tanta fama que compararon a Saúl, al rey Saúl, 10 veces mejor con David. Y esto que creó ciertos celos en Saúl, el rey. Si bien es cierto que David supo controlar ciertos aspectos de la fama, como el respeto a la autoridad, la capacidad de humildad, esperar en Dios, fue paciente hasta que finalmente fue rey. Sin embargo, lo que no pudo controlar fue la atracción hacia el sexo opuesto, las mujeres. Ello le conduciría a tener problemas de moralidad sexual en el futuro. Ya cuando fue rey, no desapareció el problema. Se hizo, al contrario, más evidente. Tuvo por lo menos 15 esposas y unas 10 concubinas a lo largo de su vida, si no es más, si no es más. Aquí tenemos la lista de las esposas. Tuvo 21 hijos. En sus concubinas, que menciona la Biblia, por lo menos 10, con quienes tuvo hijos también. David era un muchacho, jovencito. Ya cuando llegó a ser rey, era un joven maduro. Y en la ley estipulaba que un rey del pueblo de Israel debía ser muy diferente a los reyes de las otras naciones. Dice la ley mosaica, Moisés dio instrucciones acerca de un rey en el pueblo judío. Está escrito en Deuteronomio 17:14 al 20. Dice así, ciertamente pondrá rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. Pero él no aumentará caballos ni hará volver al pueblo a Egipto, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Eso sí supo controlar David. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. David
rompió dos de estos preceptos que estaba estipulado por Moisés. El tener muchas mujeres. Decía la ley, no tomará para sí muchas mujeres para no ser desviado. Y segundo lugar, elevarse sobre su prójimo para hacerle mal. Esta segunda acción lo vamos a ver a continuación en la historia del pecado de David con Betsabé. Vamos a volver al menú. El pecado de David con Betsabé. David y Betsabé son los protagonistas de este pecado de adulterio. David añadió el asesinato al marido de Betsabé, ejerciendo abuso de autoridad en su posición de rey. Ella tenía más de 10 mujeres, 10 esposas. Sin embargo, él miró a Betsabé, a una mujer casada. La historia de la narración se encuentra en 2 Samuel 11. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Entonces David envió y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Lo había embarazado. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Cuando Urías vino a él estaba en la guerra con los amonitas. David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿No te has cansado del camino, mejor dicho? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y yo había de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué lealtad, qué justicia, qué justo era este hombre. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo,
poner a Urías al frente, en lo más recio de la batalla. Este rey mandó una carta a Joab, a su general, y le dijo en esa carta: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Este rey David, al conocer que de su acto de adulterio Betsabé había quedado embarazada, entonces mandó a traer a su esposo que estaba en la guerra luchando por él, y le dijo, le preguntó, ¿cómo va la guerra? Disimuló bien y le invitó a ir a su casa. ¿Cuál era la intención de David con este acto? Que Urías asumiera la responsabilidad paterna del pecado suyo. Pero Urías se mostró fiel, no descendió, era leal este soldado. Y finalmente, al no poder convencerlo, David, que vaya y duerma con su mujer, él mandó una carta y lo mandó a matar. Qué atrocidad, qué actitud miserable, qué salvajada, qué bestialidad, qué brutalidad, qué bajeza. No hay epíteto para describir esta actitud tan perversa. A David debemos coronarlo como el rey de la manipulación y de la conspiración malévola y sanguinaria, porque no hay otra explicación a esta actitud. Él era consciente de lo que estaba haciendo, por ello se esforzó para esconder su adulterio y el asesinato de un hombre leal y correcto. A los ojos de todo el pueblo, David se mostró con una hipocresía denigrante. Fingió, engañó a todo el pueblo y se mostró hipócritamente como un rey benévolo y misericordioso. Y se ofrece a ayudar a una viuda desconsolada, a Betsabé, al convocarla a su harem de mujeres y hacerla su mujer. Qué redondito le salió el negocio. Él creía eso, pero Dios lo había observado todo y envió al profeta Natán, que por medio de una historia ficticia, David mismo administró su condena de muerte. Aquí termina la historia tan triste. Ahora vamos a ir a otro punto. La gracia de Dios en la vida de David y Betsabé. David y Betsabé, así como son representantes de la maldad y de la pecaminosidad del ser humano, no obstante, también son representantes de cómo la gracia de Dios actúa en el ser humano.
vamos a explicar en qué consiste esta gracia de Dios. Después de la muerte de Urías, a manos de su verdugo asesino, el rey David, Betsabé y David iniciaron una relación marital pecaminosa. Porque detrás de esta unión había maldad, injusticia y pecado. Aquel acto de perversidad no había de quedar impune, porque Dios había visto todo. Habría consecuencias totalmente trágicas, sobre todo para la vida y la familia de David. En segunda de Samuel 12:7, Natán confronta a David. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá o dormirá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Además, ese bebé del fruto del adulterio tenía que morir. Dice seguidamente el texto: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y finalmente murió. La gracia de Dios no limita el efecto de nuestras malas decisiones. Esto hay que entender muy bien. Porque a veces pensamos que explicamos que estamos en el tiempo de la gracia y nos hacemos a lo gracioso. Pero la gracia de Dios no limita el efecto de nuestras malas decisiones, no evita las consecuencias. Porque dice la Biblia que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto podemos explicar previamente a entender la gracia de Dios. Y ahora, ¿cómo en sí se manifiesta la gracia de Dios en la vida de David si no evita las consecuencias? Si bien es cierto que las consecuencias no se pueden evitar, porque son producto de nuestras malas decisiones y acciones, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de David en este caso. Y muchos de nuestros pecados son nuestras responsabilidades. Son decisiones malas que hemos tomado. Son acciones
que tomamos el camino equivocado. No obstante, en la vida de David y Betsabé se manifestó la gracia de Dios. Dice la Biblia en 2 Samuel 12:13, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces entendemos que la gracia de Dios no evita las consecuencias de nuestra maldad, de nuestros actos pecaminosos, de nuestras equivocaciones. No. Las consecuencias tenemos que vivirlas. Pero lo que hace la gracia de Dios es que nos garantiza el perdón de Dios. Por más grande que sea nuestro pecado, en ese sentido es que debemos aplicar el texto de Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios promete en su gracia acompañarnos en llevar las consecuencias de nuestras malas acciones. Él nos promete ayudarnos a darnos paz en medio de las consecuencias de nuestros pecados. Él nos promete cargar con sus fuerzas, ayudarnos las consecuencias de nuestra maldad. En eso consiste la gracia de Dios. Pero para que exista esa gracia, la historia de David nos muestra condicionantes para recibir esta gracia divina. ¿Cuáles fueron o cuáles son esas condicionantes para recibir la gracia de Dios? Dice 2 Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Evidenciando reconocimiento del pecado y arrepentimiento de su maldad. El Salmo 51, del 1 al 11, tiene por título esto: al músico principal, Salmo de David, después que se llegó a Betsabé, cuando vino a él el profeta Natán. Si bien es cierto que en el 2 Samuel no nos dice detalles de cómo fue el encuentro, solamente es la cosa general, que Natán le dijo a David que Dios ha remitido su pecado, no morirás. Pero David dice en ese texto de Samuel: pequé contra Jehová. Nada más. Pero el contenido del Salmo 51 nos dice algo más que pasó en esa entrevista. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En ese momento, él dijo esas palabras: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites tu Santo Espíritu. ¿Cuál es el requisito para poder recibir la gracia de Dios? Reconocimiento, arrepentimiento, confesión y petición. Esto es las condicionantes. Derramarse, reconociendo y arrepentimiento es necesario para que podamos recibir esa gracia divina. Amados hermanos, David pecó abruptamente, desgraciadamente, con una crueldad inusual. Ese hombre que era conforme al corazón de Dios en esta ocasión, vemos una crueldad envilecida. Solamente estimulado por la sensualidad. David tenía muchas mujeres y la hermosura de Betsabé fue su desgracia. En esta gracia de Dios, David y Betsabé fueron restaurados por la gracia de Dios. De la evidencia vemos que de la unión de ellos nació otro hijo que se llamó Salomón, un niño amado por Dios. Dios hizo pacto con él y él le permitió a Salomón construir su casa, su templo, y le dotó con la sabiduría más grande de ese tiempo. Salomón engrandeció el reino de Israel. Así actúa la gracia de Dios. No evita las consecuencias, pero nos da aliento, nos da perdón. Sucedió en la vida de David. Algunos aprendizajes para nuestro matrimonio o para el matrimonio. La gracia de Dios no evita las consecuencias de nuestras decisiones o de nuestras malas decisiones. No hay pecado que no pueda ser perdonado por la gracia de Dios. La gracia de Dios envuelve este pecado. Dios permite que se ejecute las consecuencias de nuestra maldad, pero Dios nos acompaña en cargarlo. La gracia de Dios es necesaria para que se evidencie la justicia de Dios. Dios, en su gracia, desea restaurar nuestros matrimonios. Dios, en su gracia, desea curar nuestras heridas causadas por nuestras malas decisiones. A veces en el hogar, tristemente,
vemos pecados, insultos, maltratos de ambos cónyuges. Dios desea ser el Señor de nuestros matrimonios. Desea acompañarte o acompañarnos en esta reconstrucción. Desea que dependas de la gracia suya y el perdón suyo. Todos somos imperfectos. El desafío está en obedecerle y así ir perfeccionándonos. No hay mayor causa de problemas que acusarnos a nosotros mismos en nuestro matrimonio. Todos somos imperfectos, pero en el matrimonio suceden cosas que nos llevan a depender de la gracia de Dios. Benditos hermanos, la gracia de Dios actuó en David. Puede actuar eficazmente en tu matrimonio. David fue testigo. David y Betsabé fueron testigos de la gracia de Dios. Las consecuencias. Dios se encargó de cargarlo con ellos. Gracias, hermanos míos. Conmigo será hasta otra oportunidad.